Este es el libro de Carlos Castaño, es jefe paramilitar y máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, mismo libro del que el expresidente Álvaro Uribe compartió 2 páginas después de conocerse las declaraciones de Mancuso. Las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Al igual que lo hizo la cuenta oficial del Centro Democrático. Allí señalan que Castaño, en entrevista con Darío Arismendi, dejó claro que no votarían por Uribe, y con esto el expresidente quiso desvincularse de este grupo, pues allí está subrayado lo siguiente: en el caso del candidato a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, a quien no conozco personalmente, la base social de la autodefensa lo considera su candidato presidencial, pero ahí mi gente se equivoca. Álvaro Uribe le conviene al país, pero no a las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, si continuamos leyendo, nos encontraremos con esto: Álvaro Uribe Vélez es en el fondo el hombre más cercano a nuestra filosofía. Su idea de crear las Convivir, unas cooperativas donde los ciudadanos colaboraban de manera organizada con las Fuerzas Armadas, suministrando información y en algunos casos portando armas amparadas para su defensa personal, es el mismo principio que le dio origen a la autodefensa. Asimismo, el ex paramilitar Pablo Hernán Sierra afirmó tener pruebas en contra del expresidente Uribe como creador de las autodefensas, según lo titula la revista Cambio. El Partido Conservador, que su jefe máximo era el doctor Luis Alfredo Ramos, se le puso a Álvaro Uribe para la gobernación 1.250 votos, siendo un municipio conservador. También menciona que Uribe fue el referente político del grupo armado y afirmó tener un video de una reunión entre Uribe y las AUC en Puerto Berrío entre 1998 y 1999. De hecho, estas fueron las palabras de Hernán Sierra en entrevista con Julio Sánchez en la W Radio. Mis pruebas son 2 sentencias que ya tengo en firme, ya no es solamente lo que estoy diciendo yo, es lo que están diciendo ya los jueces, porque son dos sentencias que vinculan, son las 2 primeras sentencias que existen en Colombia sobre la fundación y creación de lo que terminó llamándose Bloque Metro, donde comprometen al expresidente Álvaro Uribe y los que la fundaron, porque yo estoy diciendo que los fundadores y creadores de la estructura militar era el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, Pedro Juan Moreno Villa, Santiago Gallón y los hermanos Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas. A esta entrevista invitaron a Álvaro Uribe y esto fue lo que dijo: todas mis reuniones fueron públicas y abiertas. Nadie se identificó ni fue reconocido como paramilitar. Nadie habló de temas de paramilitarismo. Me reuní en muchas partes del país abiertamente con los ciudadanos, no tenía reuniones privadas, secretas, nunca las he tenido. Y ante las palabras del expresidente, Hernán Sierra le respondió lo siguiente: y le quiero decir al expresidente Uribe que claro que yo fui capturado como fueron capturados todos los jefes negociadores del Estado Mayor de las Autodefensas, porque Uribe eso fue lo que hizo con nosotros, nos invitó a un proceso de paz y a todos los jefes les puso seguridad y nos capturó a todos simultáneos. Ramón Izaza, Julián Bolívar, Ernesto Valls fueron capturados en la Casa Villa Esperanza, una casa de paz en Antioquia, y de resto todos los jefes, y los recogieron a todos, es lo que el país no sabe, y los llevaron a una estación de policía en Río Negro, y fue un delegado del gobierno, no sé si fue el comisionado quién, y les dijeron a todos: señores, el presidente Uribe está en la posesión del presidente Calderón en México, el que se quiera ir se puede ir, tiene la puerta abierta, firma este documento para comparecer a los tribunales de justicia y paz, o el que se quiera ir, no, y si es capturado de puertas para afuera, será extraditado inmediatamente a los Estados Unidos. ¿Por qué no cuenta pues él eso, que nos dejó tirados, que creemos en un proceso y enseguida nos capturó a todos? ¿Por qué no le cuenta la verdad al país qué fue lo que hizo con nosotros? De hecho, Canal 1 publicó un video de octubre de 2001 donde se observa al expresidente Uribe en reunión con las AUC. Este es uno de los cortes inéditos del video que el abogado Dan Kovalik le entregó a Condoleezza Rice, junto con una carta en la que sugiere investigar las relaciones entre el hoy presidente Álvaro Uribe y las AUC. Pero es que aquí el problema no es el delito de injuria en calumnia que él me denuncia a mí. Aquí el delito de fondo, ¿cuál es? Que aquí hay unos delitos de lesa humanidad. Aquí hay unas masacres, hay unas desapariciones, aquí hay conformación de grupos de autodefensa donde él es responsable. Y estas son otras pruebas que entregó Noticias 1 sobre las reuniones de Uribe. El orador principal fue Julián Bolívar,
viejo conocido de la DEA y pedido en extradición por Estados Unidos. Señores comisarios políticos, señoras y señores. Y en ella se le concede el grado de comisarios políticos a dos emblemáticos líderes de la SAUCE en Barrancabermeja. Comisario político, señor John Bravo. Lo que comisario político, tipo lo que eso es un homicida y un secuestrador. ¿Qué comisario político va a ser? Comisario político, señor Sergio Cabrera. En el segundo video, 11 meses después, Esteban aparece en la reunión con el entonces candidato Álvaro Uribe. En ella se le augura al político antioqueño el éxito electoral en el puerto petrolero. Con todo el respeto le digo una cosa, le vamos a ganar 100%, con fuerza, con vigor, con esa gana como ustedes lo dirigían puesto aquí. El abogado Kovalik dice que 12 días después de este encuentro, Esteban declaró objetivo militar a los sindicalistas de Barrancabermeja. Cuando el DAS lo capturó, 11 meses después de la reunión con Uribe, identificó al comandante Esteban como el responsable de 80 muertes. Sin embargo, el 27 de noviembre de 2023, el expresidente dijo que nunca se había reunido tras las palabras del excomandante sobre las acusaciones contra Uribe por la masacre del Aro. Coronel Suárez, es que hay esto, yo nunca me reuní con paramilitares. Desde que era candidato dije, al único de esos jefes paramilitares que conozco. Y era una afirmación muy seria que los comprometía a desmentirme, si hubieran podido desmentirme. Porque yo no conocía a Castaño, ni a Jorge 40. A esta Jorge 40 ni Ibagué, le pueden preguntar. El único que conocí fue a Mancuso. Nunca me reuní con él, nunca conversé con él. No pasó de salud. Yo llegué a Córdoba, mi papá buscando tierras agropecuarias sin la violencia política de Antioquia, que nos tocó toda esa violencia en mi infancia. Llegó a unas tierras entre Tarazá, Antioquia y Uré, Córdoba, por allá en el 61, que las destruyó el EPL. Después se fue yendo a Planeta Rica, terminó en Montería, y yo, mis hermanos asesinaron a mi padre en Antioquia, dijeron, nos queremos ir de Córdoba, se vendieron todas esas fincas, yo empecé a hacer lo que es el ubérrimo donde llevo. Por ello, el periodista Julián Martínez respondió a las palabras de Uribe compartiendo el informe de Noticias 1. El 31 de octubre de 2001, siendo candidato a la presidencia, Álvaro Uribe se reunió con uno de los masacradores más violentos del Magdalena Medio para hacer campaña. Esta es solo una de las centenares de pruebas fotográficas de sus vínculos con narcotraficantes de las AUC. Sin embargo, el abogado Roberto Salazar le contestó a Martínez: ay Julián, ese cuento del antipetrismo con las fotos de campaña. Entonces, según sus infundios, Uribe se reunía con paramilitares y de una vez dejaba la prueba fotográfica del delito. Su odio y estoludes es peor que sus investigaciones, que solo se las creen en Narnia. Martínez respondió: pueden existir documentos, evidencias, testigos, fechas exactas, video, pruebas y contextos sobre el aparato criminal de corrupción y narcotráfico que rodea a Uribe, pero siempre dirán que todo es un engaño producto de su amor por Colombia. Él lideró esos grupos, como lo he dicho yo. El expresidente Álvaro Uribe fue nuestro referente, desde su plataforma política e ideológica, fue nuestro referente para nosotros avanzar en la represalia que nosotros tuvimos contra las guerrillas marxistas en Colombia. Así como para las guerrillas su referente fue el mismo Partido Comunista, para las guerrillas fue referente personajes como Fidel Castro, como el Che Guevara, como Stalin. Para las guerrillas colombianas, para nosotros lo fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue nuestro referente. Como digo yo, el expresidente Álvaro Uribe nos entregó el fusil y después nos lo quitó. Pero ¿será referente o parte integrante? Las dos. Fue referente e integrante, porque es que Álvaro Uribe por eso fue tan contundente cuando fue presidente. Por eso fue tan contundente. Es más, yo he dicho que el proceso de paz que se está dando hoy en La Habana, Cuba, nació en el Caguán. ¿Por qué nació en el Caguán? Porque cuando Tirofino dejó esperando con la silla vacía, la famosa silla vacía, al expresidente Andrés Pastrana, todo el mundo le tira el agua sucia al presidente Pastrana,
Pero resulta que uno de los trabajos más importantes para que hoy se esté dando la consecución de la paz de este país es lo que inició el expresidente Andrés Pastrana cuando conformó y con la ayuda de los Estados Unidos el Plan Colombia. Es por el Plan Colombia que el Estado colombiano se empieza a fortalecer, empieza a profesionalizar sus fuerzas militares. Antes del Caguán no le conocíamos el rostro a la guerrilla. Cuando se da lo del Caguán es donde nosotros le conocemos el rostro a la guerrilla y ya sabemos con quién estamos peleando. Cuando eso se da y que el pueblo colombiano conoce y ve el poder de la guerrilla, para ese entonces el Estado colombiano prácticamente era un Estado fallido, no tenía con qué combatir las guerrillas colombianas. De ahí que ahí es donde se fortalecen las autodefensas. Y hubo tanto acompañamiento por parte de la fuerza pública, porque hace unos años atrás no nos puede olvidar que muchos de los municipios y ciudades de este país estaban secuestradas por las guerrillas. Digo secuestrados era porque no nos podíamos mover de un pueblo a otro libremente.